El mundo contemporáneo se inició a finales del siglo XVIII con dos revoluciones que cambiaron definitivamente el curso de la historia humana. Una fue económica, la industrialización; la otra de carácter político. Nos estamos refiriendo a la revolución liberal burguesa. Los impulsores de las revoluciones liberales fueron los burgueses, y fue sin duda este grupo social el que obtuvo los mayores beneficios de la revolución. No obstante, teniendo en cuenta su pequeña proporción numérica, la burguesía tuvo que contar con el apoyo de las masas populares para conquistar el poder de un Estado que estaba en manos exclusivas del rey y los privilegiados. La ideología liberal se consolidó como una respuesta de la burguesía ante su profunda insatisfacción por estar excluida del poder político en el estado del antiguo régimen. Una exclusión incongruente en el siglo XVIII si consideramos la acumulación de poder económico de este selecto grupo social. Decepcionada por las falsas expectativas depositadas en el reformismo del despotismo ilustrado, la burguesía liberal terminó por forzar la ruptura revolucionaria para crear una nueva sociedad más en consonancia con sus intereses. El ideal del liberalismo consistía en la construcción de una sociedad abierta, radicalmente diferente de la estamental del antiguo régimen. En ella, la promoción social dependería del mérito y del esfuerzo del individuo frente a los privilegios heredados de forma pasiva por el linaje. En consecuencia con ese ideal, el primer objetivo de las revoluciones liberales era eliminar las sociedades estamentales para crear un sistema político totalmente nuevo. Ese sistema estaría basado en el respeto a un conjunto de derechos humanos que se consideraban fundamentales y por ello ningún poder podía violentar. El repertorio de derechos naturales se puede sintetizar en la célebre tríada del liberalismo: libertad personal para pensar, opinar y actuar, igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante las leyes y, por último, el derecho a la propiedad de bienes materiales sin límites. Para que dicho ideal se materializara de forma concreta, era necesario acabar con el régimen absolutista y abolir la soberanía monárquica en beneficio de la nación. A partir de ahora, sólo el pueblo sería el legítimo titular de la soberanía, y por ello, a través de sus representantes legítimos, elaboraría una constitución en la que se reconocerían esos derechos fundamentales. La ideología del liberalismo se fue construyendo de forma progresiva a partir de las aportaciones teóricas formuladas a finales del siglo XVII por el inglés John Locke y posteriormente desarrolladas por los filósofos ilustrados del siglo XVIII.
Todos ellos coinciden en cuestionar la legitimidad del poder monárquico absolutista, que estaba basada en la voluntad divina. Muy por el contrario, defendían que la legitimidad descansaba en la existencia de unos derechos naturales del ser humano, que eran anteriores y superiores a cualquier autoridad. Argumentaban para ello que los estados habían surgido en un remoto pasado histórico como resultado de un contrato social, un pacto en el que los hombres decidieron crear una institución superior dotada de autoridad precisamente para hacer respetar el disfrute de esos derechos naturales. Con esta teoría, los liberales transfirieron la legitimidad del poder desde el cielo a la tierra, es decir, desde la voluntad divina a la voluntad general de la sociedad humana. Ahora bien, ¿cuáles eran, en opinión de los liberales, esos derechos fundamentales del ser humano? Podrían resumirse básicamente en los siguientes. La libertad, inherente a la condición humana e indispensable para alcanzar la felicidad. La libertad personal implica un alto contenido de individualismo, así como capacidad de iniciativa para actuar sin restricciones, aunque bajo el control de la razón. La igualdad. Frente a las discriminaciones del orden estamental, los liberales defendían que todos deben tener las mismas oportunidades para ejercer y disfrutar de la libertad. Proclaman para ello la igualdad jurídica que garantiza el derecho a desarrollar en plena libertad las capacidades personales para prosperar en una sociedad competitiva. El profundo individualismo de los liberales les lleva, sin embargo, a rechazar el igualitarismo social y económico que defenderá más tarde la ideología socialista. La propiedad. El liberalismo considera la apropiación ilimitada de bienes materiales como un derecho fundamental, puesto que sería el instrumento para alcanzar la felicidad y la recompensa al esfuerzo individual. Este afán acumulativo constituye para el liberalismo el auténtico motor de la economía, porque impulsa la producción y la prosperidad general. La seguridad. Al convertirse la libertad, la igualdad y la propiedad en los instrumentos necesarios para la felicidad del individuo, el derecho a la seguridad se perfila como indispensable para garantizar su disfrute. La seguridad debía proporcionarla el Estado, dotado para ello de autoridad y aceptado por los ciudadanos, Tras afirmar el pensamiento liberal que todos los seres humanos son portadores de unos derechos naturales, a continuación propone una nueva organización del Estado y del ejercicio del poder, radicalmente diferente al existente en el antiguo régimen. A partir de las revoluciones liberales y burguesas, sólo será legítimo aquel poder que respete los derechos naturales del hombre. Para garantizarlo, el Estado liberal articula toda una serie de medidas que analizaremos a continuación. La soberanía nacional. El liberalismo destruyó el viejo principio de la soberanía monárquica emanada de la voluntad divina. En su lugar, proclamó la soberanía de la nación. El conjunto de los ciudadanos, es decir, la nación,
sería la única fuente legítima del poder. Ahora bien, el primer liberalismo dejó bien claro que no todos los ciudadanos podían representar a la comunidad nacional, sólo los más preparados y capacitados, seleccionados de acuerdo con los intereses burgueses mediante un criterio económico. En efecto, el sufragio censitario limitaba el derecho de voto a los propietarios con un alto nivel de renta. Sólo esa minoría sería la encargada de representar a la totalidad de la nación. Las garantías constitucionales. La nación, a través de sus representantes elegidos por sufragio, es la única fuente legítima del poder, y por ello se dota a sí misma de una ley suprema que regula la convivencia, pero respetando siempre el principio de la libertad individual. Esta ley de leyes, a la que deben someterse todos, es la Constitución. La división de poderes. Frente al poder absoluto del monarca del antiguo régimen, el Estado liberal reparte las competencias propias de la soberanía entre tres poderes. El legislativo faculta para elaborar las leyes y lo ejerce un parlamento elegido mediante elecciones libres. El ejecutivo concentra la facultad de gobernar y lo ejerce el rey y sus ministros. Por último, el poder judicial, plenamente independiente, recae en los tribunales de justicia. De ese modo, ninguno de ellos estaría en condiciones de oprimir a los individuos, ni interferir en las competencias de los demás. Entre 1789 y 1848, toda una serie de oleadas revolucionarias fueron introduciendo de forma progresiva el sistema político liberal en la mayor parte de los estados europeos. No obstante, en el transcurso del siglo XIX y XX, esta ideología experimentó una serie de transformaciones para adaptarse a las nuevas circunstancias históricas. Por ello se diferencia un liberalismo muy conservador, denominado doctrinario, que restringía la participación política a los acaudalados mediante el sufragio censitario, y además estaba obsesionado por garantizar el orden social mediante leyes y cuerpos policiales muy represivos. Este modelo reaccionario fue sustituido progresivamente por un liberalismo democrático, que a la postre terminó por conceder la participación política a todos los ciudadanos, con independencia de su nivel de riqueza.